Qué gusto que juntos podamos alabar a Dios desde nuestras casas, desde nuestros hogares. Es una gran bendición que te puedas unir a nosotros. Muy bien, hace 2 semanas estuve compartiendo acerca de una persona que me inspira mucho, Elías, un hombre que pasó cosas muy difíciles, muy duras, y veo que en las redes, en YouTube, están escuchando mucho acerca de Elías. Veo que cada día se suman más personas escuchando qué fue lo que le pasó a Elías, si se identifican con Elías. Y Dios puso en mi corazón poder seguir compartiendo de personajes bíblicos que tuvieron grandes desafíos, grandes luchas, grandes dificultades, pero sin embargo ellos supieron salir hacia adelante. Sé que en este tiempo tú y yo necesitamos justamente de ese Dios todopoderoso que nos levante, que nos dé la fuerza, el ánimo, que nos dé de su palabra, que nos dé de su aliento para poder también nosotros seguir hacia adelante. Y bueno, vamos a hablar acerca de un personaje que también me inspira mucho realmente en los momentos más difíciles de mi vida. Me he tenido que memorizar las palabras que él habló a través del Espíritu Santo a Dios Padre. ¿De quién estamos hablando? De David. Hemos escuchado hablar, creo yo, mucho acerca de los salmos de David. Los salmos de David realmente nacieron de un corazón que amaba a Dios, pero que también pasaba por momentos difíciles, como también de grandes conquistas, grandes victorias, grandes alabanzas. Realmente el corazón de David era como el corazón de un niño. Y vamos a saber qué cosa dice la Biblia acerca de David. Déjame decirte que David venció a un Goliat, ¿verdad? Todos conocemos la historia y hemos justamente en alguna oportunidad prediqué y hasta puse un video acerca de cómo David venció a Goliat. Y así, de esa manera también, David ganaba muchas victorias antes de que él fuera rey. ¿No? Antes que él fuera rey, porque él fue el próximo rey de Israel después de Saúl. Pero Saúl, dice la Biblia, que se levantó envidia en su corazón porque las personas siempre gritaban: Saúl mató a miles, y el pueblo también cantaba y decía: pero David mató a 10,000. Entonces en el corazón de Saúl había inseguridad, había envidia, habían celos. Por más que David se había casado con la hija de Saúl, igual Saúl quería matar a David. Y yo me imagino ponerme en los zapatos de David no era nada fácil, porque estar perseguido por un rey, así como también fue perseguido, estábamos viendo Elías a través de la reina, una reina mala y perversa, ¿verdad? Ahora era un rey quien lo perseguía a David. Los dos recibieron persecución, tanto Elías como David. Y a David lo perseguían nada más y nada menos que 2,000 hombres. ¿Para qué? Para quitarle la vida, porque Saúl quería no ver a David, no quería que él fuera el próximo rey de Israel. Lo que Saúl quería era de que su hijo, su descendencia, pudiera heredar el reino. Entonces la Biblia nos muestra que David dice que huía. Prestan mucha atención. No es tan fácil que una persona, un rey y miles de personas armadas te estén correteando, te estén persiguiendo, ¿verdad? Hoy en día estamos escuchando acerca de este famoso virus, coronavirus y COVID-19, como se le pueda llamar, y muchos estamos un poco alertas, estamos atentos, estamos cuidándonos de que no nos alcance un virus que tiene un 85% de que no puede haber mortalidad. Un 15% es, de acuerdo a los informes que hay, es que puede sufrir un momento, un 10%, un 12% aproximado. Lo que he escuchado es que pueden tener un poco de dificultad para respirar, pero se pueden recuperar. Y un 2,5% aproximadamente de mortandad, ¿verdad? Es lo aproximado, lo que me estoy acordando que he escuchado, pero en este caso no era ni el 2,5% de que tiene el coronavirus para matar. Eran 2,000 personas, era un rey correteando a quién, a David. Y si es que este virus o esta epidemia, esta pandemia ha traído tanto temor, tanto miedo a la gente, a las familias, porque eso es lo que está aconteciendo, entonces tú te imaginas cómo se sentiría David. No que lo persiguiera un coronavirus, no que lo persiguiera una pandemia, que lo podía,
un 97.5% que podía vivir y un 2.5% que podía morir. No, era un 100% que él iba a morir. Entonces él estaba muy angustiado, él estaba muy atemorizado, él tenía mucha ansiedad en su corazón, realmente su corazón le latía muy seguido. Estoy seguro que pasaría muchas noches sin dormir, realmente él no se sentiría bien porque él temía por su propia vida, pero había una palabra de Dios que él iba a ser el próximo rey de Israel, así que en su mente seguramente había una gran batalla entre si creer a lo que Dios había hablado, entre lo que Dios le había dicho que él un día sería el rey de Israel, o que Saúl lo matara. Yo no sé cómo está tu fe en este tiempo, ¿verdad? Tú o le crees a Dios o dudas de Dios o de repente estás más escuchando las noticias malas y esto está atemorizándote. Entonces David tenía toda una justificación para vivir una vida realmente muy pero muy angustiada. Y quiero compartir con ustedes justamente en 1 Samuel capítulo 21 versículos del 10 al 13 qué fue lo que aconteció con David. Miren lo que él estaba huyendo de Saúl y algo más aconteció. Ese mismo día David siguió huyendo de Saúl y se dirigió a Aquís, rey de Gat. Los oficiales de Aquís dijeron: este es David, el rey del país de quien cantan los israelitas, por él bailan y cantan. Saúl mató a miles, pero David mató a 10,000. David ponía mucha atención a lo que decían, pues tenía miedo de Aquís, rey de Gat. Así que David se hizo pasar por loco frente a Aquís y sus oficiales, mientras estaba con ellos, hacía garabatos en las puertas y dejaba que la saliva le corriera por la baba. Dice que un rey lo estaba persiguiendo. ¿Quién era? Saúl. Pero había otro rey que se llamaba Aquís. Cuando David pasa por el pueblo donde reinaba aquí, le dicen: acá está aquel hombre que el pueblo de Israel dice que mató a 10,000. Saúl, que es el actual rey, mató a miles, pero a él dicen que mató 10,000. En ese momento David estaba con mucha ansiedad, estaba con mucho miedo, con mucho temor, como muchas personas en este tiempo están, ¿verdad? El vecino se contagió, tal persona se enfermó, tienen miedo de ir al hospital, de contagiarse, ¿verdad? Perdieron el trabajo, de qué vamos a vivir, qué vamos a comer, qué va a ser de nuestros hijos, qué va a ser de nuestros estudios, qué va a ser de nuestros proyectos, qué va a ser de nuestro negocio, de nuestra empresa, y empezamos a veces a temer. David estaba lleno de angustia y porque nada más y nada menos que 2,000 personas lo estaban persiguiendo. Va a este lugar y había otro rey. Y cuando le cuentan esto a David, David estaba tanto nerviosismo, momento tan difícil que dice que se tuvo que hacer el loco. ¿Tú te imaginas en ese momento? Él no sabía si realmente este hombre le iba a quitar, este rey le iba a quitar la vida. Él pensó y dijo: como saben que yo soy un hombre de guerra, de pelea, me va a querer matar, así que mejor me hago el loco. Empezó a escribir a la pared garabatos, empezó a babear y este hombre dijo: este hombre está loco, ¿cómo que este ha matado a 10,000? Y David se tuvo que hacer el loco, huía de uno y se presenta delante otro y inmediatamente a su mente vino: este hombre me quiere quitar la vida. Cuando uno está pasando por momentos de muchas crisis, cuando uno está pasando momentos de dificultad y escuchamos noticia tras mala noticia, es por eso que nosotros en mi casa hemos decidido no escuchar malas noticias, ya no escuchamos los noticieros, al menos yo casi no escucho, será un 98%. Hemos notado también con mi esposa que los médicos mismos están muy nerviosos, están con mucho temor porque están recibiendo constantemente malas noticias y están en sobresalto. ¿Tú te imaginas a David en ese momento siendo perseguido y viene otro rey y él dijo, como estaba con ese trauma, dijo: este seguramente también me quiere quitar la vida, y se tuvo que hacer el loco? Vemos una actitud en la vida de David que quién sabe en otro tiempo no hubiese actuado así. Y hay cosas, hay actitudes que a veces tú y yo podemos tener en este tiempo, actitudes que antes no teníamos. Estamos en más sobresalto, ¿verdad? Estamos más mirando a la derecha, a la izquierda, un poco asustados, acelerados, justamente por lo que David estaba pasando, por la persecución que estaba viviendo. Posiblemente te sientas perseguido, posiblemente te sientas inestable, posiblemente
no te sientas bien, pero vengo a decirte de parte del Señor, dice su palabra, los que corren al Señor serán levantados, dice la palabra que el Señor con su vara y su callado te infundirá aliento, dice la palabra de Dios que los jóvenes se cansan y desmayan, pero los que creen y esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, caminarán y no se cansarán, correrán y no se fatigarán. Hay promesa de parte de Dios para tu vida, para mi vida. Por eso es importante que entendamos que la palabra de Dios no es simplemente un libro más, es espíritu y vida que nos vivifica para poder nosotros caminar en esas promesas de que Dios tiene para ti y tiene para mí. David tenía un Dios todopoderoso y yo estaba leyendo y estudiando acerca de su vida. Él, cuando le pasaban cosas difíciles, él estaba constantemente hablando con Dios y Dios lo estaba fortaleciendo y Dios lo estaba sosteniendo. ¿Qué es lo que tú necesitas? Sostenerte, fortalecerte en el Señor. Vamos a continuar leyendo. ¿Qué más podemos encontrar en la vida de David? Pero antes de leerte lo que pasó con la vida de David más adelante, David huyó del rey Saúl y toda esa persecución le dio mucho miedo. Entonces, de repente nos sentimos un poco identificados con David. Continuamos ahora sí en 2 de Samuel capítulo 15, versículos del 13 al 14, leyendo qué más dice la palabra acerca de David. Un mensajero le dio la noticia a David: el pueblo de Israel está siguiendo a Absalón. Entonces David le dijo a los oficiales que se habían quedado con él en Jerusalén: vámonos, huyamos de aquí. Absalón no dejará a nadie vivo. Démonos prisa, porque si nos alcanza, nos matará a todos y destruirá a Jerusalén. En este tiempo ya David era rey. Ya Saúl había muerto, Dios cumplió con su palabra y David fue levantado como rey. Pero ¿cuál fue la sorpresa? Hubieron cosas difíciles en la familia de David. Absalón mató a su medio hermano porque su medio hermano había violado a su hermana de parte de padre y madre, y Absalón se venga de este medio hermano y lo termina matando. Absalón tenía un resentimiento en su corazón y luego se subleva contra su padre, se rebela contra su padre, empieza a hacer cosas contra su padre, y ahora Absalón, su hijo, quería matar a su padre, quería derrocar a su padre, y esas noticias le llegaron ¿a quién? Le llegaron a David. ¿Qué le dijeron? Justamente lo hemos leído. Un mensajero le dio esta noticia a David: el pueblo de Israel está siguiendo a Absalón. Quiere decir que el pueblo de Israel se estaba yendo con Absalón. Gran parte del pueblo de Israel que estaba con David ahora se estaba yendo contra David, porque Absalón se estaba yendo en rebelión contra su padre. Entonces el pueblo le estaba dando la espalda a David. Yo creo que eso le dolería mucho a David, pero lo que le dolería más a los que somos padres es que nuestro propio hijo nos quiera quitar la vida, es que nuestro hijo nos odie, es que nuestro hijo tenga un resentimiento y una falta de perdón hacia nosotros como padres. Entonces vemos que Absalón quería que su padre fuera muerto y él ascender a ese rey por la fuerza. Creo que eso fue algo muy difícil que David estuvo pasando. Después de la persecución de Saúl, ahora quien nada más y nada menos lo perseguía era su hijo Absalón. Entonces David también huía de Absalón. Dice la Biblia, al final lo podemos leer: huyámonos de aquí. Dijo él: Absalón no dejará vivo a nadie. Dijo a su gente: vámonos de aquí, porque Absalón es capaz de hacer cualquier cosa. Qué duro y qué deshonroso para un padre que su hijo realmente lo quiera matar, y que toda la gente que te quiere sepa que al niño que criaste, al niño que amaste, al niño que cuidaste, un día creció y te perseguía para quitarte la vida. Eso era lo que realmente David estaba pasando. Una vergüenza, una deshonra, cosas muy duras y difíciles eran las que pasaba David. Vamos a continuar. Así que a veces escuchamos la historia de David, que David mató a 10,000, que David ganaba grandes batallas, venció a Goliat, y vemos
muchas cosas buenas de parte de David, pero David también pasó sus momentos muy difíciles, mucho más difíciles que una pandemia como la que estamos pasando. Realmente lo que él pasaba y él vivía era algo que solamente Dios podía sostenerlo. Otra persona hubiese muerto de un ataque al corazón o de un derrame cerebral con tantas malas noticias, tantas cosas difíciles que pasó David. Y podemos ver que David, la Biblia dice que vivió aproximadamente 70 años, si no me equivoco, pero lleno de vida, acabó sus últimos años de vida, fue bendecido, Dios lo bendijo, estuvo al lado de su familia, él no sufrió persecución, él tuvo una vida finalmente victoriosa, pero todo eso vino a consecuencia de que él fue una persona que persistió en las buenas y en las malas conectándose con Dios. Vamos a continuar, por favor, en 2 de Samuel capítulo 15, versículo 30. David subió al monte de los olivos llorando, con la cara cubierta y los pies descalzos. Todos los que estaban con David también se cubrieron la cabeza y acompañaron a David en su llanto. Préstame mucha atención. Podemos ver a un líder, a un rey, con su corazón roto, quebrantado. Él, como rey, pudiera haberse escondido, pudiera haber llorado solo, pudiera haber llorado con Dios, pero él no era un rey que aparentaba ser un hombre fuerte. Él se mostró de carne y hueso y pudo llorar con su gente de confianza. Y su gente que lo amaba también acompañaron en el dolor a David. Dice que él subió descalzo y llorando. En otra parte de la Biblia dice que lo maldecían, le tiraban piedras a David. Eran tiempos muy duros y muy difíciles de los que estaba pasando David. Entonces podemos darnos cuenta que dice que su gente lo acompañaba. Déjame decirte algo, yo no sé cómo tú puedes ser, pero en un momento de mi vida yo estuve pasando por momentos muy difíciles. Mis hijos ya eran los mayores, tendrían aproximadamente 22 y mi hija tendría 18 y mi hijo 22, algo por ahí. Y yo estaba pasando un momento de crisis muy difícil, de ansiedad, de depresión, situaciones muy fuertes como las que David estaba pasando. David lloraba de manera desconsolada, David se tenía que hacer el loco, él estaba pasando por muchas batallas, muchas luchas, y yo también las estaba pasando. O bien me mostraba ante mis hijos como que no pasaba nada, pero ellos iban a notar un cambio en mi comportamiento, ya estaban notando un cambio en mi forma de ser. Entonces yo tuve que pedirle a Dios dirección para abrir mi corazón ante ellos y decirle, yo estoy pasando por estas luchas, y me puse a llorar. Le dije, yo estoy pasando por esto, por esto, por esto. ¿Por qué? Porque si es que yo no les contaba las luchas y batallas que yo tenía internamente, ellos podrían pensar, ¿qué le pasa a mi papá? ¿Por qué ya no conversa como antes? ¿Por qué ya no ríe como antes? ¿Por qué ya no es sociable como antes? ¿Qué le está pasando a mi papá? ¿Mi papá está bien? Ellos estarían con la incógnita, pero no hablé con el menor. ¿Por qué? Porque sabía que el menor todavía no estaba listo, preparado para poder recibir un tipo de noticias como las batallas y luchas que yo tenía, que estoy seguro que David tampoco le pudo contar eso a niños, adolescentes. No, él tuvo que saber a quién decirle, a su gente de confianza, a su familia y a su gente de confianza. Pero él se mostró como era, humano, vulnerable. Somos vulnerables. Por eso yo te puedo decir a ti, y puedo decirle al mundo entero, y puedo decirle a mis amigos, yo he pasado por este tipo de crisis. Fácil sería para mí pararme acá y mostrarme como un hombre fuerte, un hombre de fe, un hombre... Pero si yo no te dijera las cosas que he pasado, tú dirías que superhombres, pero yo no soy ningún superhombre, soy un hombre como tú, soy un humano como tú, hombre, como tú, mujer, soy humano, tengo alma y también lloro y también sufro y también estoy pasando por momentos difíciles, estoy lidiando como tú estás lidiando, pero Dios es quien me da la fortaleza y me da la palabra para poder compartir y llegar a tu corazón. Y si yo lo puedo hacer, tú también lo puedes hacer. ¿Cuál es mi secreto? Me conecto con Dios, imito a Jesús que se conectaba con Dios. ¿Cuál tiene que ser tu secreto? Conectarte con el Señor. A veces sí,
a veces no, es todos los días, es meterte con Él, es hablar con Él, es llorar con Él, es fortalecerte en Él, es conectarte con Él, es adorarle a Él y es lo que va a marcar la diferencia. Y tú vas a poder levantarte y hablarle a gente que necesita de una palabra de Dios, que necesita una palabra de aliento. Tú que estás escuchando, tú que tienes ya varias veces conectado, tú también puedes ser de bendición para otras personas. Tú también le puedes decir lo que Dios ha hecho por tu vida. Tú también puedes invitarlo a tu grupo en casa. Tú también puedes seguir invitando a estas conexiones a través del YouTube, a través del Face, del Instagram. Tú puedes ser de bendición a otras personas que están en otra ciudad, que están en otros países. Tú puedes ser de bendición, pero para que puedas alentar a otros, necesitas ser alentado por Dios. Necesitas conectarte con Dios. Necesitas levantar tus manos al cielo y decirle: Señor, te necesito. Señor, estoy triste. Señor, a veces siento que ya no puedo más. Señor, tengo miedo por esta situación. Tienes que hablar, desahogarte, conectarte con el Padre que está en los cielos, como Jesús te dijo y nos enseñó a través del Padre Nuestro. Ustedes oren de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos. Y Él nos empezó a enseñar el modelo de cómo tenemos que conectarnos con Dios. ¿Qué cosa es conectarse con Dios? Contarle cómo te encuentras, cómo te sientes, cómo te encuentras, cómo están tus sentimientos, cómo están tus emociones. Pero vemos a un David que no solamente le contaba a Dios cómo se encontraba, sino también a su gente de confianza. Y qué lindo, ¿no? Que su gente no la juzgara, que su gente no dijera: mira qué débil es él, mira, venció a Goliat, venció a tantos, pero mira cómo llora, es un cobarde, es un cobarde, es una marica. Podrían haber dicho, pero eran gente fiel, era gente que se identificaba con su rey, que se identificaba con su líder. Decían: él es humano, él también llora. ¿Cómo no va a llorar si su hijo le está persiguiendo para quitarle la vida? ¿Cómo no va a llorar si es que hay cosas que le han pasado que no hay explicación? Entonces se podían identificar con David. Y espero que tú te identifiques conmigo, porque por eso te cuento, muchas veces te cuento las batallas y las luchas que he tenido y que aún sigo teniendo. Pero ¿qué cosa es lo que te quiero decir? Es que el secreto está en conectarnos con Dios. Entonces ya no somos nosotros solamente, somos Dios y nosotros caminando en esta tierra. Amén. Perfecto. Vamos a continuar. En el Salmo 25, versículos del 16 al 17, dice lo siguiente: estas palabras salieron del corazón de David. Escucha bien: Dios mío, mírame y ten compasión de mí, que estoy solo y triste. Libérame de mis angustias y sácame del peligro. Estuve hablando acerca de cómo David se abría con su gente, pero aquí vemos a un David abriéndose con su Padre Celestial, abriéndose con su papá, su Padre bueno, y le decía: Padre mío, ten compasión de mí. Padre mío, estoy solo y estoy triste. Padre mío, líbrame de mis angustias y sácame del peligro. Él realmente se sentía angustiado, él realmente se sentía solo y triste. No era nada fácil lo que David pasaba. ¿Y qué es lo que tú y yo debemos de aprender de David? A conectarnos con Dios. Si nos sentimos solos y tristes, si nos sentimos en peligro, si nos sentimos en angustia, si nos sentimos que el mundo, que el piso empieza a tambalear, ¿verdad? Hace poco estuvimos un poquito lejos de aquí, de Piura, y hubo un temblor en Máncora y nosotros estábamos en Órganos. Y estábamos en una casa, en un cerro. Y de repente empezó a moverse la casa de una manera fuerte. Y Dios mío, era una casa no de material noble, sino de caña. Entonces en ese momento, realmente yo decía: Dios mío, yo de mi casa yo salgo corriendo. Y por último me voy al parque o me voy a un lugar donde no me pueda caer una pared encima. Pero en ese momento yo estaba con mi familia y yo quería correr, pero no podía correr porque decía: ¿dónde voy a correr si estoy en un cerro? Es como si me quedé sin piso. Y en ese momento lo único que dentro de mí decía: Señor, toma control, Señor, toma el control, Señor, guárdanos, protégenos. Entonces podemos darnos cuenta de que hay momentos que nos vamos a quedar sin piso. Y así era como David se encontraba, sin piso. ¿Y en quién encontraba fortaleza? En Dios. ¿A quién le contaba sus cosas? A Dios. ¿Quién era su mejor amigo? Dios. ¿Quién era su consejero? Dios. ¿Quién era su psicólogo? Dios. ¿Quién era su psiquiatra? Dios. ¿Quién era sus pastillas? Dios. ¿Quién era su tranquilizante? Dios. ¿Quién era su somnífero? Dios. ¿Quién era su proveedor? Dios. ¿Quién era su defensor? Dios. ¿Quién era todo para él? El Señor, su Padre Celestial, tu Padre Celestial. Momentos que a veces uno dice: Dios mío, ¿cómo voy a pagar esto? ¿Cómo Señor, ayúdame? No puedo.
Ayúdame, Señor, esta situación está muy difícil. Ayúdame, Dios, por favor, voy a luchar, voy a pelear, voy a hacerlo de mi parte, pero hay cosas que ya no las puedo en mis fuerzas hacer. Interven tú, Señor, obra tú, dame la habilidad, dame la estrategia, dame algo para yo poder crear y no caer en esto, Señor. Vamos a continuar recibiendo de lo que Dios habla en esta noche, pero antes de ir a la próxima cita bíblica, quiero contarte, para terminar, que David tenía, antes de ser rey, he querido compartirte esta parte de la palabra, antes de ser rey, también pasó una situación muy difícil. Él tenía aproximadamente 600 hombres bajo su mando. Ellos estaban peleando contra un ejército enemigo y cuando regresan, sus 600 hombres con él, regresan y no encuentran a sus mujeres, ni a sus hijos, ni a las personas de la tercera edad. Se los habían llevado toditito los enemigos. En ese momento la gente, su gente que confiaba en su líder, habló de apedrearlo, habló de matarlo. Otro momento de crisis y dificultad en la vida de David, porque no solamente él estaba sufriendo porque se habían llevado a su familia, sino no tan solo eso, sino que vio las caras de su gente que lo miraba, porque quien les dijo para ir a esa guerra a pelear fue David, el líder. Entonces todos empezaron a tenerle cólera, ira y querían matar a David. Pero algo muy interesante es lo que quiero, por favor, que podamos leer en la pantalla. Vamos a ir a 1 Samuel capítulo 30, versículo 6. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Qué rica palabra es esta, de verdad que a mí me bendice mucho. Y David se fortaleció en Jehová su Dios. Cada vez que David tenía momentos de mucha angustia, momentos de temores, de pánico, momentos de llanto, momentos de desesperación, de depresión, de ansiedad, momentos de persecución, de pasar por la sombra de muerte, pasar por momentos de dificultad, él tuvo que hacer algo. Tuvo que fortalecerse en Jehová su Dios. Él tuvo que fortalecerse en su Dios. Y en esta noche lo que el Señor quiere es que tú te puedas fortalecer en Él. Lo que el Señor quiere en esta noche es que tú puedas entender de que si estás pasando por momentos de dificultad, si estás pasando por momentos de persecución, de temor, de angustia, de escasez, de un familiar que tienes enfermo o varios familiares que tienes enfermos, circunstancias donde no sabes si la medicina va a hacer efecto o no, inestabilidad, hay un temblor dentro de tu corazón y no sabes qué hacer, pues actuemos como David. Dice la Biblia que luego que David se fortaleció en Dios, Dios le habló y le dijo, él le dijo, Señor, debo perseguir a mis enemigos, los alcanzaré. ¿Qué dices tú? ¿Los puedo alcanzar? ¿Los puedo perseguir? Y el Señor le dijo, alcánzalos, persíguelos y los alcanzarás y vas a recuperar a tu familia y a la familia de todos ellos. Salió después de haber hablado con Dios con otro rostro, con otra actitud, con una fe impresionante, con una seguridad, y le dijo a sus 600 hombres, he tenido un encuentro cara a cara con Dios Padre y Dios me ha dicho que vamos a recuperar a nuestra familia. Dios ya le había hablado antes a David y ellos habían escuchado lo que ellos habían visto actuar a David conforme Dios lo había guiado, y decían, cuando Dios le habla a nuestro líder es porque realmente es algo que es cierto. Y esas 600 personas fueron a perseguir a sus enemigos. 200 se quedaron en el camino porque dice la Biblia que se cansaron, pero 400 siguieron con David y trajeron a toda su familia. Fueron bendecidos, recuperaron a su familia. Entonces en esta noche quiero decirte, yo no sé cómo estará tu familia, yo no sé cómo estarás tú, yo no sé cómo estará tu matrimonio, pero una cosa te tengo que decir: fortalécete en Dios y deja que Dios actúe a través de tu vida, a través de las personas. Confía, porque Dios tiene multiformas de actuar. Él es todopoderoso, Él es omnipresente, Él es el Señor que creó los cielos y la tierra. Él es tu Padre celestial.
Y Él ha querido que escuches este mensaje para que sepas que por más rodeado de dificultad que puedas estar, puedas levantarte y sacar adelante no solamente tu propia vida, tu familia, sino como David. David levantó a 600 personas. David no solamente pensó en su familia, pensó en las familias también de sus hombres. ¿Qué es lo que Dios te está llamando a hacer? No solamente a que levantes a tu familia, no solamente que levantes tu matrimonio, no solamente que levantes a tus hijos, sino que seas de bendición para otras familias, que seas de bendición para otros hogares que necesitan saber quién es el Señor. Que Dios no es ninguna religión, que Dios no se quedó clavado en esa, que Jesús no se quedó muerto en esa cruz, sino que Él se levantó al tercer día y que vive por los siglos de los siglos, y que el día de hoy sigue obrando y sigue haciendo milagros. Él sigue obrando, sigue sanando en los hospitales a los enfermos del COVID, a los enfermos de cáncer, de tumores, de diabetes. Él sigue, y todo tipo de enfermedad, Él sigue sanando, Él sigue obrando. Para Él no hay nada imposible. Él está en todo lugar al mismo tiempo, y Él se mueve a través de tu fe, a través de mi fe, a través de nuestra oración, a través de nuestro clamor, a través de nuestra sinceridad para con Él. Necesitamos conectarnos con Dios. La buena noticia que te tengo que dar a ti en esta noche es que Dios está interesado en ayudarte, en salvarte, en rescatarte y en ayudarte a pasar por los momentos difíciles que pasó David también, como tú lo estás pasando. David no fue librado de esos momentos, pasó por momentos muy duros y difíciles. La persecución de Saúl fue real. Realmente 2000 lo perseguían. La persecución de su hijo Absalón y toda esa gente que quería ir en contra de él y del pueblo era real. Era real. Se llevaron a su familia y era real. Sufrió, vivió momentos de dificultad, pero Dios lo levantó, pero Dios lo recompensó. Dios le devolvió lo que había perdido. Así que quiero que sepas que no sé qué es lo que tú puedas haber perdido, no sé qué por la que puedas estar pasando, pero yo te animo a que te agarres fuertemente de tu Padre Celestial. Le digas: Señor, necesito de tus fuerzas, necesito de tu consejo, necesito de, Señor, de lo que viene de ti, porque si yo puedo recibir lo que viene de ti, yo podré levantar a mi familia, salvar a mi familia y también ayudar a otras familias como lo hizo David. Muy bien, espero que Dios haya bendecido tu vida a través de esta palabra. Si te conectas por primera vez, yo te animo a que hagas esta oración con todo tu corazón al Señor que está en los cielos y que escucha tu oración y que descenderá a través de su Espíritu Santo a tu corazón. Jesús entrará a tu corazón y no volverás a ser el mismo. Repite después de mí esta oración, por favor. Señor Jesús, en esta noche quiero darte gracias por darme la oportunidad de abrirte mi corazón y hacerte mi Señor, mi Salvador. Yo te pido perdón por mis pecados, por todo lo malo que hice contra ti, porque solo contra ti he pecado. Me arrepiento. Cámbiame. Haz de mí una nueva persona. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, ha sido un gusto. Tú que te has conectado por primera vez, es un honor tenerte entre nosotros. Somos la familia Misión Familiar Internacional, Iglesia de la Familia MFI Piura, y estás cordialmente invitado a todas las conexiones. Y por favor, si te gustó esta palabra y quieres saber más de Dios, déjanos tu teléfono, déjanos tu WhatsApp, déjanos tu Facebook, que con gusto podremos orar por ti, animarte, y te invitaremos a grupos en casa donde puedas integrarte y podamos orar por tu familia, orar por la situación que puedas estar pasando y apoyarnos unos a otros y salir juntos adelante. Bueno, familia que se conectó en esta noche, voy a orar por ustedes en el nombre de Jesús. Señor, oramos unos por otros y te pedimos, Señor, que nos fortalezcas. Te pedimos, Señor, que nos llenes de tu Espíritu, Señor. No permitas que nuestros corazones desmayen, no permitas que nuestros corazones, que el corazón de tus hijos, Señor, caiga, Señor, porque muchos de ellos están experimentando lo que experimentó David: temor, angustia, miedo. Pues en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, oro, Señor, para que tu Santo Espíritu venga sobre cada
hogar, sobre cada corazón, sobre cada familia, sobre cada hombre, sobre cada mujer, sobre cada joven que está conectado en esta noche, Señor. Oro en el nombre de Jesús para que tú seas llenándolos de tu espíritu, así como fortaleciste a David, así como, Señor, lo llenaste a David y le hablaste a David. Fortalécelos, háblales, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Que esa paz que sobrepasa todo entendimiento venga sobre tus hijos, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Oro para que así como me has levantado a mí, así como me levantas a mí cuando te busco, Padre, así los levantes a tus hijos cuando te busquen de todo su corazón, cuando clamen a ti, Señor. Dice tu palabra que tú los recompensarás porque han creído en ti. Bendícelo. Yo bendigo tu tiempo de oración, yo bendigo tu tiempo de adoración, yo bendigo ese tiempo que separas en tu cuarto donde nadie te interrumpe. Entra solamente a buscar al Señor, o te vas a un lugar apartado y buscas a Dios. Yo bendigo ese tiempo. Yo declaro que el Espíritu de Dios vendrá sobre ti y no volverás a ser el mismo, y Dios te llenará y te hablará y te fortalecerá como lo hizo con David, porque Dios no es Dios de hijos preferidos. Dios te ama como lo ama David, y el Señor se manifestará en tu vida porque tú lo buscarás de todo tu corazón. Señor, sana a cada enfermo, Señor, de cada persona que está conectada. Si está enferma, sánalo, Señor, sánala en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Sana a aquellas personas que tienen familiares en los hospitales, Señor, con el COVID o con cualquier otra enfermedad, Señor. Por las llagas de Jesús, dice tu palabra, que han sido sanados, han sido curados en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo declaro sanidad, sanidad, que esas personas se levantan y salen de los hospitales en el nombre de Jesús, que sus pulmones son restaurados, que su sistema inmunológico es fortalecido en el nombre de Jesús de Nazaret. O que la medicina que están aplicando es 100% efectiva porque es bendita, porque tú la bendices, Señor, en esta misma noche. En el nombre de Jesús, buenos resultados vienen para ti, buenas noticias vienen para ti de parte de Dios. En el nombre de Jesús te damos gloria y alabanza solo a ti, Jesús. Amén y amén.